Bueno, lo tenemos en línea al compañero Rubén. ¿Al blanco negro? Rubén Blanco. No, perdón, Rubén Fanesi. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? Ya, empezamos mal. Buenas tardes, Pascual. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a los y las oyentes. Buenas tardes a Dey, que me llamó. ¿Cómo están, compañeros? Todo bien, todo bien. Acá hay oyentes que también lo recordaban. Te dice que lo vieron en Crónica. Bueno, estuvo diciendo algunas cosas por los medios masivos, Fanesi. ¿Por qué no nos cuenta qué sucedió? Sí. Bueno, es una problemática que, en primer lugar, si vamos a la macro, es un gobierno que viene a destruir el Estado y todas las áreas del Estado, por lo tanto, despresupuestadas y con modificaciones que van para atrás, es decir, modificaciones que son restrictivas o de quita de funciones. Eso le está pasando a Vialidad en la ruta, ¿no? Vamos a lo más grande, las rutas donde entre julio y agosto, entre julio y agosto se registraron 29 muertes en accidentes de tránsito en las rutas. Por supuesto, no sabemos si todos se le pueden atribuir al estado de la ruta, porque es bien sabido, bien consabido, que las rutas están destruidas, que hay unas huellas terribles que dejan camiones y que no son rectificadas. Hay unos baches que están prácticamente como si hubieran bombardeado. Yo creo que el aeropuerto de Malvinas, cuando lo bombardeaban los Sea Harrier, se vería más o menos como se ven la mayoría de las rutas argentinas hoy. Y esto provoca accidentes que en muchos casos son mortales. Y decíamos recién que entre julio y agosto ahora se registraron 29 muertos en accidentes de tránsito. Si bien no se puede precisar, habría que hacer un relevamiento más exhaustivo, si los 29 fueron a causa del estado de la ruta, porque puede haber también problemas mecánicos, problemas humanos, tipo que se quedó dormido. Todo eso puede pasar, pero sin duda de esas 29 víctimas, muchas, o un gran porcentaje, son a causa de cómo está la ruta. Entonces, cuando dicen los acólitos de Milei, porque Milei casi ni habla de esto, los acólitos de Milei hablan de que de esto va a ser paulatino y de a poco se van a ir solucionando todas las situaciones por la restricción monetaria, porque de esa manera se llegó al déficit cero y ahora hay un déficit inclusive favorable, entonces ahora todos estos muertos, que yo hablé de julio y agosto ahora, ¿no? Podemos hablar de los 2 años que tenemos como viales registro de muertes en la ruta, muchísimo más elevada la accidentología que en tiempos anteriores, y también las personas que murieron por no recibir los medicamentos necesarios para enfermedades graves, y otras lindezas. Digo, cuando esto florezca según estos sujetos que están hoy en el gobierno, cuando esto pase a ser otra cosa y entonces se pueda gastar plata en arreglar todo eso, o sea, las víctimas no se van a recuperar, no van a ir a resucitar los finados de todas estas situaciones que estaba relatando. Entonces, esta es la gravedad de este proyecto. Dentro de esta gravedad, sí, dígame, Varela, dígame. No, aclarar que, ¿vieron cuando ustedes van por las rutas y ven un cartel que dice balanza? Bueno, hay un límite del transporte de camiones. Los camiones tienen que tener una tara, una capacidad de carga del camión mismo y lo que lleva, que es limitada. Y cuando un camión excede esa tara porque es puesto en una balanza que pesa los camiones, eso por ahí le cabe una sanción, le dicen que retire carga, que haga 2 viajes, hay control. Lo que pasa es que esos controles, como todos los controles del Estado, han sido relajados. Entonces, también hay que decir que si bien el deterioro no es de un día para otro, que se acumula en los años, también hay que decir que esos controles, la quita de controles, la quita del Estado en sus funciones, hace que se produzcan excesos por parte de los transportistas que responden a las grandes cerealeras o a los grandes exportadores, ¿no? Eso habría que aportarlo, ¿no? También, Rubén. Absolutamente, y habría que decir que estos grandes exportadores o inclusive gran parte de los que
producen en los campos, desde el que tiene 30.000 hectáreas hasta que tiene 100 hectáreas. Se apoyan este tipo de gobiernos que ahora, por ejemplo, les está perjudicando el traslado de su producción a los distintos centros de acopiado. Es decir, ¿cómo usted maneja para trasladar el cereal? Tiene que contratar un camión y el camión va por la ruta. O sea, es un desastre todo, ¿no? También habría que explicar acá, ya que estamos relatando un poquito lo que es vialidad, que la restricción de los trenes a partir del plan Larkin, allá por el 58, que empezaron a cortar los servicios ferroviarios, pero que con el menemismo prácticamente se cerraron. Nunca se recuperaron, apenas se recuperaron un poco con el kirchnerismo, otra de las deudas que nos llevan hasta acá, porque esas cosas no se recuperan, son también las que hacen que las rutas se destruyan, porque se utiliza muchísimo más carga de camión, como bien usted explicaba, Varela, encima no se controla. Entonces nos ahorramos un montón de plata con los ferrocarriles, pero nadie hace cuenta de los que se gastan en las rutas. Entonces, digo, es un país que está tirado a que la gente sea ignorante. Ignorante no como descalificación o como insulto, ignorante verdaderamente lo que significa la palabra, es de no saber, no tenga la información. Entonces la gente dice, no, si con los ferrocarriles perdemos $1.000.000 por día. Sí, perdemos $1.000.000 por día en lo efectivo. Es como si usted tiene una fábrica y dice, no, yo tengo una camioneta para repartir los ceniceros que fabrico y me sale, no sé, $100.000 por menos. Y flaco, pero si no vos la ganancia la tenés con los ceniceros, no con la camioneta. Bueno, con los ferrocarriles es lo mismo, es un transporte, lo que importaba era lo que transportaba el ferrocarril, tanto en lo productivo como en los pasajeros. Bueno, trasladando la vialidad, esto también perjudica las rutas, no solo perjudica las rutas por el costo que sale mantenerlas, sino que además también provoca muchos accidentes desde siempre, que provocan muerte, porque el camión, a que la ruta esté fantástica, el camión siempre es un elemento un poco riesgoso para las rutas. Entonces, todo esto no se tiene en cuenta. La gente alegremente dice, no, los ferrocarriles, no, flaco, hay un montón de cosas, la gente es muy pelotuda muchas veces en eso. Sí, dígame, Varela. Dígame. No, y daños materiales a los vehículos también, porque ese bacheado produce daños en los vehículos, no son invulnerables los vehículos, están preparados para una ruta adecuada. Claro, el extremo es la muerte, pero ¿cuántas roturas hay? No, y decía que los camiones, aunque la ruta esté 0 kilómetros, siempre implican un riesgo para la parte vial, siempre implican un riesgo un camión, por más que la ruta esté bien. Por eso hablaba de la importancia de los ferrocarriles. Pero yendo al punto específico... Sí, porque usted estuvo recorriendo medios de comunicación, se lo vio mucho con su bella apariencia, aparecer por los distintos medios y hacer comentarios. Sí, no. Si no, deje, es mi opinión, no la traslado a nadie más. Pero le voy a hacer una confesión, Varela. Sí. Contraté un tipo pintón para que hable y yo hablaba de atrás, a mí no se me veía. Entonces, es una manera de hacer creer a la gente más que o yo soy menos un tipo pintón. Lo que hacía Mauricio Macri, que le hablaban en la oreja y entonces él ponía la cara. Claro, pero yo al revés, usted al revés, tipo claro. Pintón, y yo le hablaba en la oreja, tipo, pidiéndole al camarógrafo que no me tome, por supuesto, para no arruinar la escena. No, pero vayamos al punto. El puente de Avellaneda es uno de los puentes que cruza el Riachuelo, y casi todos los puentes que cruzan el Riachuelo, hay una ley que hace que esos puentes, como están a ciertos metros de las orillas de los lagos, de los mares, de los ríos, son de jurisdicción nacional. Entonces, ¿quién administra esos puentes? El camino de Sirga. Es la ley del camino de Sirga, así se la conoce. Bueno, esos lugares son administrados por la Dirección Nacional de Vialidad, entre ellos el puente de Avellaneda, que es el puente peatonal de la Argentina que más tránsito de usuarios tiene, ¿no? ¿Y usted qué pasa con ese puente? Bueno, ahí trabajamos los dos, Varela, la verdad que podemos hacer un diálogo Perdón, le quiero corregir el verbo. Trabajábamos ahí. Yo no bajemos los brazos, nunca, de rodillas nunca. Seguimos trabajando. Yo me siento un vial. Y usted también, Varela. No, por supuesto que sí. A pesar de que nos quieren jubilar, quieren jubilar, de verdad. Vamos a hacer vamos a hacer como Tupac Amaru y como Evita, volveremos. Que quede claro. Volveremos. Exactamente. Pero igualmente le digo, el viernes vamos a estar ahí con los compañeros, porque va a haber una olla popular.
va a haber una, exacto, del lado de la isla Maciel, ya popular, con la gente del barrio, porque convengamos esto, ¿no? Expliquemos un poco la situación Sí, a los oyentes, dele. que quizás muchos no conozcan la zona. El puente, fundamentalmente, el 90% del tránsito va de la isla Maciel para La Boca. De La Boca para la isla Maciel hay muy poco tránsito porque en Capital están los comercios, están los trabajos, están los colegios. En la isla hay colegios, por supuesto, hay comercios, pero el grueso está del otro lado. Entonces los que más, y el trabajo también está del otro lado, los que más transitan el puente son los isleños y los del Doque, toda la zona que está lindante con la isla Maciel. Entonces, bueno, hay 8 escaleras mecánicas en el puente. 8 escaleras mecánicas que originalmente el puente se inaugura en 1940 con 8 escaleras mecánicas. Era un puente de avanzada. Hay que tener en cuenta algo que siempre dice nuestro compañero Pepe. En la isla era un foro de trabajo. Había 3 astilleros, uno muy grande. El Príncipe, que no recuerdo nunca el nombre, Mengui. dicen el Príncipe Mengui. Si usted lo conocía, el tipo, yo no lo llegué a conocer. No, pero murió hace 200 años. Perdóneme, no soy tan grande. No, perdóneme, yo creí que lo conocía. Bueno, habrá conocido algún nieto. Después tenía la Negra, que era uno de los frigoríficos más grandes de la Argentina. Sí, sí. Tenía Lever, grande jabonería, gigantesca jabonería. La jabonería, o sea, laburaban más de 20.000 personas en la isla Maciel. O sea, no es solo la famosa isla de las chicas que, como diría nuestra querida compañera Georgina Orellano, eran putas, ¿no? Pero yo lo digo con el respeto que ellas mismas se definen. Bueno, ¿no? eso lo generó la desocupación también, ¿no? Bueno, no, en aquel momento al contrario, el exceso de ocupación en la isla generaba trabajos subsidiarios que eran comercios, y estaba... Claro, porque antes no existía el Uber ni el pedido ya y había que trabajar de otra cosa en la calle, ¿no es cierto? Pero perdónenme, la cara de Pascual es imperdible, perdónenme. El doctrinario comunista quedó totalmente pasmado por sus comentarios. Claro, no, pero no, es la realidad. No hablemos de la realidad. En ese lugar, en donde había tanto trabajo, en donde había sueldos interesantes en el momento, por supuesto que también florecía la prostitución, en una manera de ganarse la vida. Digo, esto no estoy haciendo ningún juicio moral, ningún juicio de valor. Estoy haciendo un relato de cómo fueron las cosas, ¿no? Antes de que salte alguna oyente indignada. No, usted es un pescado buscando el anzuelo, perdóneme. No, porque las cosas están, no se pueden negar. No, existía eso. Existía. Yo iba a la isla a ver a San Telmo, le aclaro que yo iba a ver a San Telmo a la isla. Sí, no, usted mire, si está escuchando Hilda, más vale que usted se calle la boca. Qué raro que quiera hablar de fútbol este hombre este fin de semana. Sí. No, pero del Nacional B, en todo caso. Bueno. Exactamente. Bueno, sigamos con lo del puente. Si no, escúcheme, Vanessa, pierde seriedad la nota. Sí. No, pero yo estaba hablando seriamente. ¿Tuvo seriedad la nota en el momento? No, sí. Escúcheme una cosa. Yo hago un radial a pesar de mis intenciones en contrario. Pero bueno, de cualquier manera, yo estaba haciendo una descripción fuera de broma, no estoy. Eso generaba que la isla fuera un foro de muchísimos trabajadores, claro, de muchísimas empresas, y eso hizo que se hiciera un puente con 8 escaleras mecánicas en 1940 inaugurada. Claro. Porque no es porque sí, porque un gobierno inauguró un puente, pues, bueno, todo eso ya no existe, pero existen las personas, existe la población de la isla, existe la población del Doque que lo utiliza el puente. Bueno, el puente se recupera con una movida territorial, con una movida de organizaciones sociales, políticas y un gremio que es ATE. En 2010 se pone en marcha porque estaba devastado, porque en el proceso del menemismo pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora. El puente quedó sin escaleras mecánicas, todas rotas, no tenía luz, y trabajábamos 3 personas en el puente. 3 personas trabajábamos en el puente. Bueno, en el 2010 se consigue recuperar todo, las escaleras mecánicas nuevas son de China,
las trajeron de China, pusieron ascensores, que en 1940 no se contemplaba la cuestión de la discapacidad, y ingresaron 87 compañeros a trabajar, porque también impedimos con una lucha que se contraten empresas privadas. Eran 87 trabajadores viales. Bueno, ya para el gobierno de Macri empezamos a tener serios problemas con la reparación de escaleras y con los ascensores. A los ponchazos se lograba reparar las escaleras, siempre había alguna rota en la semana, siempre había alguna parada, pero bueno, en general se podían reparar. Y lo mismo con los ascensores. Bueno, con el gobierno de Alberto Fernández la cosa no cambió mucho. Puedo decirlo así, no cambió mucho. El gobierno de los Fernández tampoco fue muy positivo, ni para vialidad, tampoco lo fue para el puente de la Boca, ¿no? Se recuperaron un poco las rutas porque también habían quedado destruidas con Macri, porque esto hay que decirlo, también las rutas, había un 50% de deterioro en las rutas, no como ahora. En los 4 años de Macri también se deterioraron las rutas, y estos son proyectos de continuidad. Con el gobierno de Alberto se recuperaron en parte las rutas, pero no como se debía, y lo mismo pasó con el puente, ¿no? Ahora, asumido Milei, se empieza a abandonar paulatinamente el mantenimiento general del puente. Lo primero que caen hace más de un año son los ascensores. O sea, no se cayeron. ¿Qué pasó? ¿Que se está rompiendo el estudio? ¿Qué pasó? Entró la gente de la isla. Llegó una invitada. Ah, bueno, está bien. Con el gobierno de Milei decía, hace más de un año que no funcionan ninguno de los 2 ascensores y las escaleras tenían problemas de mantenimiento, porque si bien había una empresa que las mantenía, no se contrataba el mantenimiento que debía ser necesario, se hacían parches con esta empresa, no se le quería pagar a la empresa algunos mantenimientos que eran un poco más estructurales, y entonces se rompían más seguido las escaleras con el de Milei. Ahora, en abril se cierra el contrato con la empresa que mantenía las escaleras, es decir, a partir de los primeros días de mayo y hasta ahora las 8 escaleras están paradas, generando una problemática de un puente que cruzan entre 3.500 y 5.000 personas por día, muchas personas con dificultades motrices, muchas personas con carritos con bebés, muchas personas que tienen que cruzar con bolsas de mercadería porque cruzan a comprar más barato en la Boca, y esto no es una cuestión secundaria, es la supervivencia misma de una familia que va a los lugares donde puede conseguir que su paupérrimo salario rinda un poquito más. Bueno, todo eso, imagínese usted, Varela, que usted lo hace, lo hacemos nosotros, subir 5 pisos por escalera. 5 pisos por escalera de cada lado. Si usted va, una persona, los chicos van con la madre a la escuela, póngale que usted sabe perfectamente, a la mañana temprano, al mediodía, a la tardecita, cuando vuelven, pasan centenares de chicos, muchos con los padres, ustedes suben la isla, tiene que subir los 5 pisos, llega a la capital. Sí. Tenemos que ir redondeando. Sí. Vamos. Ya más o menos eso, sí. Digamos... Complete usted, digamos que los vecinos del barrio se movilizaron, sobre todo de la Isla Maciel, que es el barrio, como usted dice, que más frecuenta la gente, el puente, y empezaron a venir los medios de comunicación, y como fue Crónica, después fue el Canal 9, después fue C5N, y bueno, se hizo como una especie de tema principal de la prensa durante un par de días. Si usted participó de alguna de esas charlas, otros compañeros también, de ATE, otros compañeros de otros gremios, y bueno, y sigue la movida. Este viernes vamos a hacer una olla popular, que están invitados un montón de compañeros de distintos gremios, de la CTA de Avellaneda, de sectores políticos de Avellaneda, los compañeros de ATE Capital. Bueno, estamos ampliando todas las invitaciones, y por supuesto la olla popular, que es una cosa necesaria, porque la gente en esos lugares pasa hambre. Así que bueno, los convocamos a todos a venir el viernes el viernes 21, este viernes que viene, de 12:30 a 14:30, abajo del puente, del lado del riachuelo de la provincia, del lado de Avellaneda. Del puente viejo, del más
No, del Puente Naranja. Se lo conoce como el Puente Naranja. El Puente Viejo está al lado, pero en realidad ese es un puente, es un transbordador, no un puente. Ahí no, hace mucho que no transitan las personas. Por este sí, porque tiene un pasaje peatonal que son esas 8 escaleras. Vale la pena visitarlo. Ha sido utilizado como escenografía en decenas de películas. Montones. Decenas de el películas. Transbordador también. El transbordador también como fondo. Muchísimo. Es una postal de la ciudad de Buenos Aires. Ahora es una pena que sea como atracción turística no funcione el transbordador, porque funcionó un tiempito, pero sí, como todo, en eso no estaba la reta. No creo que sea del interés de Jorge Macri eso, ¿eh? No, por supuesto no. Mira, una vez pasó esto. El intendente Larreta vino, se subió al transbordador y cuando vio que del otro lado había armado Ferraresi toda una fiesta, frenaron en el medio del río y lo volvieron para atrás. Una cosa ridícula, ¿no? Eso fue apoteótico, mire. Y no lo hicieron una vez, Varela. Usted recuerde que los primeros 5 o 6 viajes que se hicieron, frenaron en la mitad del río y se volvieron porque del otro lado hay una recepción esperándolo. Y recién en el último viaje, o en los últimos 2 viajes, llegó la gente hasta la isla Maciel, o sea que el transbordador hizo el trayecto completo. Pero es muy interesante lo que dice Marcelo, porque yo le voy a ampliar más, Marcelo. Sería buenísimo, no solo como el turista puede subir, que ya suba, pero el transbordador, si tuviera como tuvo en su momento, funcionó hasta el año 64 el transbordador, no funcionó en 1800, hasta 1964 funcionó el transbordador. Bueno, bien, Rubén, si usted quiere hablar más en este programa, lo puede hacer viniendo acá. Basta de apropiarse del aire por teléfono. Esto cierro con esto. Para darle información a usted, Marcelo, que bien hablaba. Por ahí pueden transitar personas con discapacidad motriz, la cantidad de ciclistas que cruza el puente, personas con cochecito y hasta los cartoneros. Sería imprescindible poner en marcha el transbordador. Y acá ya les dejo el aire libre. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vos, Rubén. Nos vemos el viernes. Chao, hasta pronto. Nos vemos.